En la Europa de la Edad Media tardía, el miedo no se respiraba solamente en las calles oscuras y en las plazas empedradas, también habitaba en las conciencias. La Inquisición se convirtió en una sombra inmensa, capaz de alcanzar a cualquiera. Bastaba una acusación, un murmullo o una sospecha para que la vida de una persona cambiara para siempre. En este viaje nos adentraremos en lo que significaba vivir bajo aquel poder absoluto, donde la fe, el fuego y el miedo se entrelazaban. ¿Y tú, qué hubieras hecho si te acusaban injustamente? Déjamelo en los comentarios mientras avanzamos. En esta historia, la gente vivía entre la devoción religiosa y el temor a caer en desgracia. Las campanas de las iglesias no solo llamaban a la oración, también recordaban la presencia constante de una autoridad que no perdonaba errores. Familias enteras se cuidaban de hablar en voz alta, de expresar dudas o de leer libros prohibidos. El miedo se volvía un guardián silencioso en cada casa, y la desconfianza podía destruir amistades de años. Un día cualquiera, un vecino podía desaparecer. Lo que comenzaba con rumores terminaba en la visita de los alguaciles de la Inquisición, vestidos de negro, que irrumpían en la casa llevando consigo órdenes selladas. Para los demás, aquel silencio repentino era suficiente para comprender que alguien había sido señalado. No importaba la inocencia, sino la sospecha. Los acusados eran llevados a cárceles húmedas y frías, con muros de piedra que apenas dejaban pasar la luz. Allí comenzaba un proceso largo y doloroso, en el que las palabras confesión y culpa se repetían como un eco constante. Muchos sabían que, aunque fueran inocentes, escapar de aquel destino era casi imposible. Las audiencias no eran públicas, y lo que ocurría dentro de las salas de la Inquisición estaba envuelto en misterio. Los jueces, vestidos con túnicas oscuras, escuchaban testimonios que a menudo se conseguían bajo presión o amenazas. La verdad se confundía con el miedo, y la justicia se transformaba en una herramienta de control. Quienes lograban regresar a sus hogares lo hacían marcados para siempre. El simple hecho de haber sido acusado los convertía en sospechosos permanentes. La comunidad, temerosa de ser señalada por apoyar a un hereje, se distanciaba de ellos, creando un vacío doloroso que los aislaba aún más. El fuego, símbolo de purificación, se convirtió en uno de los recuerdos más terribles de aquella época. Las hogueras en las plazas eran espectáculos macabros donde la multitud, entre rezos y murmullos, observaba a los condenados arder. Para algunos era un acto de fe, para otros una advertencia grabada en el alma, y así, día tras día, la vida bajo la Inquisición se desarrollaba entre el miedo y la obediencia, un mundo donde la devoción estaba atravesada por la amenaza constante de ser acusado, juzgado y castigado de las formas más crueles que la mente humana pudiera concebir. Los métodos de la Inquisición no se limitaban a encierros y hogueras. Existía un arsenal de torturas diseñadas para quebrar la resistencia de cualquier ser humano. El suplicio del potro, donde el cuerpo se estiraba hasta desgarrar músculos y huesos, era uno de los más temidos. Los gritos resonaban en los pasillos de piedra, dejando huellas imborrables en quienes los escuchaban. El agua también se convirtió en un arma. El tormento de la toca consistía en verter agua sin descanso en la garganta del acusado, provocando la sensación de ahogo y desesperación. Aunque no siempre dejaba marcas físicas, el daño psicológico era devastador. Para los inquisidores, aquello no era más que un medio para arrancar confesiones. El miedo a la tortura no solo afectaba a los prisioneros, la población entera sabía de su existencia y vivía bajo el peso de imaginarse en aquel lugar. Cualquier gesto extraño, cualquier palabra mal interpretada, podía terminar en aquel suplicio. Así, la obediencia no era solo religiosa, era también un instinto de supervivencia. Los que confesaban, ya fuera por culpabilidad o por desesperación, eran obligados a acusar a otros. De esta manera, la red de sospechas se extendía sin límite, alcanzando incluso a los más poderosos. La traición se volvió una herramienta, y nadie podía estar seguro de la lealtad de sus amigos o familiares. Los testimonios arrancados bajo tortura rara vez reflejaban la verdad, pero eso no importaba. Para la Inquisición, la confesión era la prueba definitiva,
aunque estuviera manchada por el dolor y la desesperación. La justicia se subordinaba al objetivo mayor: preservar la pureza de la fe a cualquier precio. Los pueblos vivían sumidos en un silencio opresivo. Las tabernas, que antes eran lugares de risas y conversaciones, se convirtieron en espacios vigilados donde cada palabra era medida con cautela. Incluso en las familias, las dudas podían sembrar desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y esposos. Algunos intentaban huir antes de ser atrapados, pero escapar era casi imposible. Las fronteras estaban vigiladas, y las redes de la iglesia llegaban a los rincones más alejados. Ser capturado en fuga solo agravaba la condena, y el castigo era aún más cruel. Así, la vida bajo la Inquisición se volvía una mezcla de terror, resignación y fe, una sociedad controlada no solo por la espada y la cruz, sino también por la sombra de la tortura y el miedo que podían alcanzar a cualquiera. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existían voces de resistencia. En secreto, algunos escribían manuscritos prohibidos, copiaban libros escondidos en falsos compartimentos o compartían ideas en susurros durante la noche. Estas pequeñas rebeliones mantenían viva la chispa del pensamiento libre, aunque costara la vida. La clandestinidad se convirtió en refugio para quienes no aceptaban el silencio impuesto. Círculos secretos de estudiosos, artesanos o campesinos se reunían lejos de las ciudades, compartiendo lecturas y conocimientos. Sabían que cada encuentro podía ser el último, pero aún así continuaban. Los condenados que marchaban hacia las hogueras a veces lo hacían con una serenidad inquietante. Cantaban himnos o rezaban en voz alta, desafiando a quienes los juzgaban. Para la multitud, aquel coraje se grababa en la memoria, dejando dudas que se transmitían de generación en generación. Los inquisidores, aunque poderosos, también temían. El poder absoluto que ejercían generaba tensiones internas y rivalidades. Algunos se cuestionaban en secreto, temiendo ser acusados ellos mismos si mostraban la más mínima compasión o debilidad. La maquinaria del miedo atrapaba incluso a quienes la controlaban. En medio de esta tensión, el pueblo aprendió a sobrevivir en silencio. Las canciones populares, las oraciones colectivas y las tradiciones mantenían un hilo de esperanza. Aunque vigilados, los corazones humanos encontraban formas de resistir y de creer en un futuro distinto. El eco de estas historias viajó a través de los siglos, recordándonos que la fe puede ser usada tanto para unir como para oprimir. La Inquisición no solo castigó a los cuerpos, también marcó las almas de millones, y sin embargo, de ese fuego surgieron semillas de libertad. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que aquellas voces apagadas siguen vivas en la memoria colectiva. La historia nos advierte de los peligros de dejar que el miedo gobierne nuestras vidas y nos recuerda el valor de quienes, aún en la oscuridad, defendieron la verdad. Y así terminamos este recorrido por la vida bajo la Inquisición, un tiempo donde el fuego y el miedo dominaron, pero donde también hubo resistencia, esperanza y un llamado a nunca olvidar. Así llegamos al final de este viaje a los tiempos de la Inquisición, una época marcada por el miedo, la tortura y el fuego, pero también por la resistencia silenciosa de quienes se atrevieron a pensar diferente. Recordar este pasado nos ayuda a comprender los peligros del fanatismo y la importancia de defender siempre la libertad y la dignidad humana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que habrías podido sobrevivir en un mundo donde una simple sospecha podía condenarte? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer lo que piensas. Si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios donde seguiremos explorando los momentos más oscuros, sorprendentes y reveladores de la historia. Y antes de irte, no olvides hacer clic en el video recomendado que aparece en tu pantalla. Allí continuaremos descubriendo juntos cómo el pasado moldeó el mundo en el que vivimos hoy. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.